artificial y grandes telescopios. O responder a la pregunta, ¿cómo mejorar las gafas con las que miramos el universo? Carlos es profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo y es investigador en el campo de la inteligencia artificial. Es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y también cursó un máster en investigación en TIC por dicha universidad. Es miembro del ICTEA desde su fundación y lleva con el grupo de modelización matemática avanzada de la Universidad de Oviedo desde hace más de 6 años. Dentro de dicho grupo y bajo mi tutela realizó su tesis doctoral aplicando redes neuronales a grandes telescopios. Tiene numerosos trabajos publicados en revistas de alto impacto en los que aborda diferentes campos como la computación de altas prestaciones, las mejoras en los sistemas de óptica adaptativa o diferentes aplicaciones de sistemas de deep learning, principalmente en los campos de la óptica adaptativa, como el que nos va a hablar hoy, pero también en otros campos, incluso en de la genética y en el cáncer de colon. En la actualidad se encuentra trabajando desde el ICTEA junto a diferentes instituciones, entre las que se incluye una colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, desarrollando el reconstructor tomográfico, algo nos contará él de eso hoy, para el futuro telescopio solar europeo, bajo el marco de un proyecto europeo financiado dentro del programa H2020, y también realiza, junto con el Centro de Instrumentación Avanzada de la Universidad de Durham, diversos trabajos para la creación de un nuevo sistema de óptica adaptativa del que nos va a contar un poquito más hoy, que pretende pues, superar uno de los grandes problemas que tienen los sistemas tradicionales, que son muy costosos. Sin más dilación, cedo la palabra a Carlos y, como regla general, pues quitaremos nuestras cámaras y nuestros micrófonos, excepto aquellos que estén interviniendo, y pues el que intervenga pues sería recomendable que dejara, cuando intervenga en el turno de preguntas, Carlos, mejor para la presentación, mejor que apague la cámara también, eso, pues que el que intervenga, si es posible y quiere, pues que encienda su cámara para que veamos también quién pregunta. Bueno, muchas gracias a todos y Carlos, es todo tuyo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Javier, y bueno, muchas gracias a todos por venir. Esto, bueno, evidentemente preferiríamos todos poder hacerlo de forma presencial, se echa un poco en falta el poder, bueno, pues ver las caras de la gente y contar estas cosas en persona, pero bueno, confío en que aun haciéndola por Teams, pues resulte amena, resulte entretenida y bueno, os guste un poquito el trabajo que estoy haciendo y os resulte interesante. Muy bien, como bien ha dicho Javier, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y grandes telescopios. Hoy vamos a intentar explicar un poquito qué es lo que hacemos dentro del Instituto del ICTEA y del MoMA para conseguir que los telescopios reciban unas imágenes lo más nítidas posibles. ¿Vale? Para ello vamos a estructurar un poquito la presentación en diferentes secciones, digamos. Lo primero es, vamos a introducir un poquito el problema de la observación terrestre. ¿Por qué los telescopios, cuando observan desde la Tierra, tienen problemas? ¿Qué problemas ocurren y cómo intentamos solucionarlos? ¿Vale? Después veremos también un poquito pues, de redes neuronales artificiales. Vamos a ver pues, uno de los campos de la inteligencia artificial, que es este, y unos pequeños fundamentos para todas aquellas personas que no conozcan o no están familiarizadas con el tema y bueno, pues sean capaces de comprender cómo funcionan, y eso nos va a permitir pues, entender cómo vamos a combinar pues, esos aspectos. Vamos a intentar explicar cómo se combina pues, esa inteligencia artificial con ese problema de la observación terrestre que tenemos, y al terminar, pues bueno, veremos en qué otras líneas también estamos trabajando, que probablemente expliquen otros compañeros en el futuro, etcétera, pero bueno, que sirva un poquito pues, como introducción a, no solo a lo que yo hago, sino también a lo que otros muchos compañeros dentro del instituto y del grupo de investigación están haciendo. Muy bien, lo primero es comentar. Y es, pues al final, desde hace ya varios siglos, al ser humano siempre le ha llamado mucho la atención observar el cielo, observar las estrellas, observar lo que ocurre en el firmamento. Ya hace, bueno, 4 o 5 siglos aproximadamente, aparecen los primeros telescopios. Pero con el desarrollo de esos telescopios había que lidiar con un problema, que es la atmósfera. Cada vez que miramos a un objeto que está lejos en el espacio, ese objeto, para llegar a nosotros, tiene que atravesar la atmósfera. Esto es algo que no ocurre, por ejemplo, con telescopios espaciales. El Hubble no va a tener el problema que sí que tenemos en los telescopios terrestres. La pregunta ahora es, ¿por qué la atmósfera es un problema? ¿Qué es lo que hace la atmósfera para que sea un problema?
Pues voy a intentar explicarlo de forma relativamente sencilla. Y es que cuando tenemos una estrella que está emitiendo luz, esa luz atraviesa miles de millones de kilómetros para llegar hasta la Tierra. Cuando esa luz viaja a través del espacio, según va pasando la distancia, esa luz que en origen podía ser una esfera, porque tenemos una estrella que es más o menos esférica y transmite esa luz, ese frente de onda que nace como curvo, cuando llega a la Tierra, llega como si fuese un frente de onda plano. El tener un frente de onda plano nos garantiza, entre comillas, pues tener una imagen bastante nítida. Pero ¿qué ocurre? Ese frente de onda plano, cuando llega a la Tierra, tiene que atravesar la atmósfera. Y la atmósfera, como todos sabemos, es un medio que contiene diferentes gases. Estos gases tienen diferentes temperaturas, son de diferentes tipos, tienen diferentes densidades, etc. ¿Qué es lo que hace la atmósfera? La atmósfera lo que hace es deformarnos ese frente de onda. Ese frente de onda, que debería ser plano para obtener una foto, una imagen lo más nítida posible, va a estropeársenos, va a moverse, como veis en la imagen. Para ilustrar esto siempre pongo un ejemplo. Y es, imaginad, pues un día de verano que estamos yendo pues, por una carretera del sur. Si os dais cuenta, cuando miráis en la lejanía, veréis que el fondo no está fijo, que el fondo como que tiembla, como que titila. Esto es algo que es lo que provoca la atmósfera. Este es el efecto que introduce la atmósfera. Nos aberra ese frente de onda, que debería ser plano, es lo que vemos pues, cuando miramos a cualquier punto de la habitación en condiciones normales, pero cuando miramos en distancias muy largas, en este caso por culpa del calor, la atmósfera lo que hace es distorsionarnos esa imagen. Si intentásemos hacer una foto de ese elemento lejano que está en la carretera que estamos observando, vamos a encontrarnos con que la foto va a quedar borrosa. Eso es algo que va a ocurrir también en los telescopios. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve esa aberración que nos introduce en la atmósfera observada desde un telescopio. Al final aquí lo que tenemos es una imagen de una pupila redonda de un telescopio y aquí estaríamos viendo cómo va cambiando la atmósfera que está por encima del telescopio. De esta imagen se puede ver cómo la atmósfera cambia bastante deprisa, cómo la atmósfera no es un fenómeno estable, no es algo que esté fijo y que podamos calcular cómo nos deforma la imagen que nos llega en un momento determinado y simplemente arreglarlo. Tenemos que estar continuamente actualizando esa información para conseguir evitar que nuestra foto, bueno, pues quede borrosa. ¿Qué ocurre? Este es un problema que afecta en general a todos los telescopios. ¿Pero qué pasa? Los telescopios más pequeños son no insensibles, pero no están excesivamente afectados por este problema. Donde aparece este problema de la turbulencia atmosférica y donde se nota con más ahínco, especialmente en los telescopios grandes. Cuando hablamos de telescopios grandes, hablamos de telescopios que tienen espejos de varios metros. En este caso, por ejemplo, tenemos en la imagen pues, la siguiente generación de grandes telescopios que están ya en desarrollo, que son el 30 Meters Telescope y el Extremely Large Telescope, que son bueno, un telescopio estadounidense y otro europeo, uno de 30 metros, como su propio nombre indica, otro de 40, que pues, van a sufrir mucho este efecto que nos introduce la atmósfera, estas distorsiones que nos introduce. ¿Qué ocurre con este tipo de telescopios? Cuando observan un objeto lejano, la foto que van a sacar de ese objeto no es algo que se saque pues como cuando hacemos con nuestro teléfono móvil, que le damos un momento y la foto sale en unos poquitos milisegundos. En este tipo de telescopios es bastante habitual que se hagan fotos de larga exposición. Estemos segundos, minutos o incluso horas haciendo una foto. Esto implica que si el objeto que nosotros estamos mirando no es que se mueva, pero está afectado por esa turbulencia, nuestra foto va a salir borrosa. ¿Vale? Entonces, estos grandes telescopios poseen un sistema que nos va a permitir mejorar la nitidez de esas imágenes que obtenemos. Aquí en la foto nos encontramos pues bueno, con lo que veríamos sin los sistemas de corrección. Si utilizamos nuestro gran telescopio para observar un determinado objeto y no aplicamos ningún tipo de sistema de corrección, pues obtendremos una imagen como la que vemos aquí. Yo siempre digo, y especialmente los miopes o astigmatas me entenderán, pues esto es lo que yo veo cuando yo me quito las gafas. ¿Pero qué ocurre? Que existen unos sistemas, conocidos como sistemas de óptica adaptativa, que se utilizan para eliminar las aberraciones que introduce la atmósfera. Se utilizan para eliminar esa distorsión de las imágenes que nos está produciendo la atmósfera. De hecho, gracias a un sistema de óptica adaptativa,
podemos pasar de una imagen como la de la izquierda, que está bastante emborronada, vemos una mancha azul sin los bordes bien definidos, relativamente uniforme, sin poder ver nada en claro, a la imagen de la derecha, donde ya tenemos un borde claramente definido, podemos ver diferentes tonalidades, podemos ver diferentes colores, ya con bastante más claridad. Esto es algo que evidentemente va a ayudar mucho a los astrónomos a comprender mejor qué están observando. ¿Vale? Estos sistemas de óptica adaptativa forman parte de cualquier gran telescopio. Un gran telescopio que no posea este tipo de sistemas va a obtener una imagen pues, de una nitidez considerablemente peor. Ahora vamos a ver qué elementos componen estos sistemas de óptica adaptativa que nos van a permitir mejorar el rendimiento de nuestros grandes telescopios. Imaginemos aquí que tenemos un objeto que estamos observando, en la distancia. Ese objeto, que se puede ver en la imagen de arriba, se puede simular, llega completamente aberrado porque ha atravesado la atmósfera. Ese objeto, al llegar al telescopio, va a reflejarse a través de un espejo. Este espejo, en origen, es un espejo que está completamente plano. Una vez que ha sido reflejado, el haz de luz pasa a través de un elemento que se conoce como un splitter, un divisor. Este divisor lo que hace es repartir el haz de luz entre dos elementos. Una cámara, que es la cámara de ciencia, que es la cámara que vamos a utilizar para obtener la foto del objeto que estamos observando, y un sensor. Este sensor puede ser de muchos tipos diferentes. Luego veremos de forma muy superficial algún ejemplo, dado que el tema de los sensores puede dar para una charla en sí mismos. Pero bueno, este sensor es un elemento que va a utilizarse para modificar el espejo. La información que nos da el sensor nos va a dar información sobre cómo está la atmósfera afectando a la imagen que estamos tomando. Entonces, gracias a un elemento que es un reconstructor tomográfico, lo que vamos a hacer es utilizar la información que proviene del sensor, proporcionar esa información a este reconstructor y el reconstructor se va a encargar de deformar el espejo. La pregunta aquí es, ¿para qué deformamos el espejo? Pues la respuesta es bastante sencilla. Básicamente, lo que va a hacer este espejo, como podéis ver en la imagen, no es un espejo sencillo que solo se curve tomando una forma o que solo sea cóncavo o convexo. Como podéis ver, puede adaptar una forma de una onda con muchas subidas, bajadas, con muchas diferentes formas. El objetivo de esta onda es adaptarse de tal forma que tenga la misma forma que el frente de onda aberrado que nos está llegando. ¿Por qué? Porque al reflejar ese frente de onda aberrado en un espejo que tiene esa misma forma, pero a la inversa, lo que va a obtener es un frente de onda plano. ¿Qué conseguimos al obtener un frente de onda plano? Pues en este caso, que la imagen que antes estaba completamente borrosa, al deformar el espejo, pase a estar mucho más concentrada, pase a ser muchísimo más nítida. ¿Vale? Esto es una explicación genérica de cómo funciona un sistema de óptica adaptativa. Los diferentes elementos que lo componen, pues todos ellos son objetos de estudio en sí mismo. Pero en este caso, en lo que nosotros hacemos dentro del instituto y del grupo de investigación, es principalmente trabajar con los reconstructores. Nosotros lo que queremos es sacar la información que proviene de los sensores y trasladarla al espejo deformable. ¿Qué ocurre? Pues que no siempre es fácil obtener esa imagen del sensor para que nos diga cómo la atmósfera está aberrando al frente de onda. Al final los sensores, todo con lo que trabajamos, son elementos discretos y finitos, y las aberraciones que pueden introducir la atmósfera en el frente de onda pueden ser infinitesimalmente pequeñas, lo cual, pues bueno, supone una serie de limitaciones. Muy bien. ¿Qué nos planteamos nosotros cuando nos explicaron este problema? Cuando nos explicaron, pues que los sistemas de óptica adaptativa pues tenían un reconstructor pues que funcionaba, pero que podía funcionar mejor. No es un reconstructor perfecto. Nosotros lo que planteamos es, somos gente que trabaja mucho con inteligencia artificial, que trabaja con diferentes sistemas. ¿Cómo podemos combinar esos sistemas de óptica adaptativa con nuestros conocimientos de inteligencia artificial para conseguir que esas imágenes que reciben los telescopios sean lo más nítidas posibles, estén afectadas lo menos posible por la turbulencia atmosférica? ¿Vale? Muy bien. Una vez introducido el problema de la observación terrestre, introducido el problema de los telescopios, vamos a ver qué son las redes neuronales artificiales.
¿vale? Entiendo que al final no todo el mundo puede entender muy bien qué son, cómo funcionan, etcétera. Entonces voy a intentar explicarlas de la forma más sencilla posible para entender, por un lado, de forma genérica cómo funcionan y a la vez profundizar un poquito en su funcionamiento para ver qué es lo que hacen por debajo y qué les permite funcionar. Al final, las redes neuronales artificiales son, pues bueno, uno de los sistemas de inteligencia artificial más utilizados hoy en día. Está muy relacionado también, pues, con términos como el deep learning. El deep learning es básicamente utilización de redes neuronales artificiales con muchísimos elementos, etcétera. Pero hoy vamos a ver, pues bueno, digamos de forma un poquito más superficial cómo funcionan, para qué sirven y cómo se utilizan. Muy bien. Estas redes neuronales artificiales hoy en día se utilizan para montones de cosas. Para predicción, para clasificación, para modelado, se utilizan para segmentar imágenes, las tenemos en el móvil, en el predictor del teclado, las tenemos en los asistentes de voz para traducir lo que decimos de voz a texto, las tenemos en el reconocimiento de imagen, las tenemos en los coches autónomos, las tenemos en muchísimos más sitios de lo que nosotros nos damos cuenta. La clave de las redes neuronales es que van a funcionar utilizando datos conocidos. Van a intentar aprender como aprende un humano. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo. Lo primero, hacer un pequeño comentario, y es que aunque se hable de redes neuronales, y esto evoque pues, a un término físico, biológico más bien, la inspiración de estas redes neuronales artificiales en las redes neuronales biológicas es cada vez más laxa. En origen había una inspiración en ellas, pero hoy en día la verdad es que las conexiones son, bueno, flojas. Hay cierta relación entre ellas, pero muy, muy laxa. La evolución de las redes neuronales ha ido cuando se han separado de las redes biológicas. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo funciona una red neuronal? Lo primero es entender qué hace una red neuronal. Una red neuronal al final es una función muy compleja. Es algo a lo que le vamos a proporcionar una entrada y nos va a proporcionar una salida. ¿Qué tipo de entrada le vamos a poder proporcionar? Pues, por ejemplo, le podemos dar 3 datos. Le podemos dar un dato del sexo, la edad y el peso. Y la red neuronal, por ejemplo, nos puede decir cuál es el riesgo de infarto que va a tener esa persona. ¿Vale? Una red neuronal también le podemos proporcionar una imagen y nos va a decir, pues, qué estamos viendo en esa imagen. En este caso, le podemos pasar una foto y nos va a decir que lo que estamos viendo es un hámster. Hasta aquí todo parece un poquito magia. En plan, bueno, ¿y cómo sabe que eso es un hámster? Básicamente porque las redes tienen un proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje guarda ciertas similitudes con el proceso de aprendizaje humano. Y es que cuando los humanos aprendemos, para aprender lo que es un hámster, no aprendemos su definición y qué lo diferencia de un ratón o de una rata o de cualquier otro animal. Nosotros, para aprender, lo que hacemos es ver montones de imágenes de hámster y a partir de ahí, nosotros, de forma interna, tendemos a deducir qué es lo que diferencia a un hámster de un ratón, de una rata o algo parecido. ¿Cómo lo sabemos? Pues básicamente porque cada vez que vemos un hámster, nos van a decir que eso es un hámster. Cuando vemos un ratón, nos dirán que eso es un ratón. ¿Qué va a hacer la red neuronal? Exactamente lo mismo. Le vamos a enseñar montones de imágenes de un hámster, de un ratón, de una rata, de un perro, de un gato, de lo que sea, y le vamos a decir, esta imagen que te enseño es un perro. Esta imagen que te enseño es un gato. Esta imagen que te enseño es un ratón. Eso, repetido millones de veces, va a permitir a la red neuronal ser capaz de extraer las características principales para saber qué es un perro, qué es un gato, qué es un ratón. Este proceso, como digo, es iterativo. Va a repetirse millones de veces. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle cómo es este proceso por dentro. Bien, lo primero es entender que esa caja negra que he dibujado ahí antes, con el cerebro, con las conexiones y demás, por dentro lo que va a tener son neuronas. Y son neuronas agrupadas en capas. Vamos a tener diferentes capas. En este dibujito tengo únicamente pintadas 3, pero pueden ser todas las que queramos. Estas neuronas están conectadas únicamente hacia adelante. Es decir, hay conexiones de una capa hacia la siguiente. De momento, en esto que vamos a explicar, no hay conexiones hacia atrás. ¿Cómo funciona una red neuronal? Pues ahora vamos a ver un poquito
la matemática que hay detrás, de forma muy superficial. Vamos a proporcionar a estas neuronas de entrada una entrada X. Esta entrada X puede ser pues lo que vimos antes, edad, peso, sexo, lo que quiera. Una vez que hemos proporcionado esas entradas a nuestras neuronas de entrada, esos valores van a llegar hasta la capa siguiente. Para llegar hasta la capa siguiente, lo que se va a hacer es multiplicar esos valores por unos determinados pesos. Esos pesos lo que van a hacer es ponderar las conexiones entre las neuronas. Van a decirnos cómo de importante es, por ejemplo, la edad a la hora de ponderar el riesgo de infarto. O nos van a decir cómo de importante es el sexo a la hora de ponderar el riesgo de infarto. ¿Vale? Esto es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de todas las capas hasta que obtenemos una salida. Con esto, pues si es la primera vez que le pasamos un valor a una red neuronal, pues nos va a dar una salida completamente aleatoria. ¿Pero qué ocurre? Que lógicamente no queremos salidas completamente aleatorias. Lo que vamos a querer es que la red aprenda y nos dé una salida lo más realista posible. ¿Cómo aprenden las redes neuronales? Mediante lo que se denomina la retropropagación. Este proceso de retropropagación se realiza gracias a que cuando una red entrena con pares de entradas conocidas y salidas conocidas. Lo que le vamos a enseñar son montones de datos en los que sabemos cómo es la entrada y sabemos cómo es la salida. ¿Qué hacemos con estas pares de entradas? Pues comparamos el valor de la salida que nuestra red neuronal nos ha dado con el valor de la salida que nos tendría que dar. Eso nos va a permitir calcular un error. ¿Qué se hace con ese error? Ese error se vuelve a meter a la red y se va retropropagando por la red. ¿Qué es lo que hace ese error? Ese error lo que nos permite es ajustar esos pesos que habíamos definido antes, esas ponderaciones que nos decían lo importante que era pues la edad, el sexo, el peso, lo que sea, a la hora de calcular el riesgo de infarto, y gracias a ese error vamos a poder ajustarlo. ¿Qué nos va a permitir este proceso de aprendizaje? Que aunque hayamos utilizado miles de parejas de entrada-salida conocidas, si la red ha aprendido bien, en el momento en el que vea una entrada que no conoce, sí que va a tener capacidad de predecir cuál va a ser ese riesgo de infarto, aunque nunca haya trabajado con esa entrada concreta. Esto era lo que se conoce como un perceptrón multicapa, que venía en el título de arriba, que son los sistemas de redes más sencillas con los que se trabaja hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Que una de las cosas más habituales con las que queremos trabajar y en las que más éxito están teniendo las redes neuronales hoy en día es en el trabajo con imágenes. Para trabajar con imágenes, lo que vamos a utilizar es técnicas de filtrado. Tradicionalmente, las técnicas de filtrado no formaban parte de la red neuronal. Se hacía el filtrado de la imagen antes y luego eso se alimentaba a la red neuronal, se le pasaba a la red neuronal, ya únicamente se le pasaba a ese perceptrón multicapa final. Pero se descubrió que para las redes neuronales era mucho mejor que la propia red decidiese cuál era el filtrado que íbamos a realizar. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una imagen de un número y cómo ese filtrado que nosotros realizamos, esta convolución que vamos haciendo punto a punto a lo largo de toda la imagen, nos va a dar diferentes resultados de esa misma imagen. Aquí vemos pues como este 8 en unas zonas está más borroso, en otras tiene marcado más un borde, en otras tiene marcado más otro, porque ese proceso de filtrado es muy útil para extraer características. Una red convolucional, que son, como digo, pues uno de los tipos de redes más utilizadas hoy en día, lo que hace es combinar este proceso de filtrado con un perceptrón multicapa al final. ¿Cómo funciona? Pues de una forma relativamente sencilla. Lo que hace es coger una imagen de entrada, ese 8 que teníamos ahí, y lo filtra varias veces. Cuando hace ese filtrado, lo que hace es condensar la información de la imagen y extraer las características que la red neuronal considera más importantes. Este proceso se repite en varias ocasiones. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver cómo que las imágenes de la derecha provienen de un 8, nadie lo diría. Ya son simplemente borrones. ¿Pero qué dicen esos borrones? Esos borrones lo que son características que la red neuronal considera importantes. ¿Vale? Este proceso se repite, se puede repetir todas las veces que haga falta, hasta llegar a una fase final en la que ya únicamente lo que vamos a tener es un array. Hemos descompuesto nuestra imagen original, ese 8 que está en 2 dimensiones,
a un array de diferentes valores. Ese array de diferentes valores lo que nos va a indicar es cuáles son las características más relevantes que tiene ese 8. ¿Dónde está el truco? Que quien tiene que interpretar esas características más relevantes no somos nosotros, es la propia red neuronal. Es la red neuronal la que va a decidir cómo pondera esas entradas que tenemos para decidir que lo que hay a la entrada es un 8. Si os dais cuenta, en esta parte final, estas últimas conexiones, está simplificado, pero este vector plano es la entrada del perceptrón multicapa que acabamos de ver. Entonces, las redes convolucionales lo que nos van a permitir es partir de una imagen, extraer sus características más importantes y a partir de ahí sacar un valor o varios valores que nosotros consideremos relevantes. El sistema de aprendizaje de las redes convolucionales es el mismo que el que tenemos, bueno, pues para el perceptrón multicapa, simplemente añadiendo complejidad extra por el tema de trabajar con más dimensiones. No vamos a profundizar en el tema del aprendizaje con filtros y demás, porque bueno, la matemática detrás no es sencilla y no creo que toque ahora, pero lo que es la idea de la retropropagación es la misma. Ese error se retropropaga y nos permite actualizar los valores de los filtros que se están aplicando a las imágenes. Muy bien, con esto ya hemos visto los telescopios, los problemas de la atmósfera y las redes neuronales. Tenemos, espero, una noción básica de cómo funcionan ambas cosas, que no siempre es intuitivo, pues bueno, entender ninguna de las dos. Y ahora, bueno, pues os voy a contar un poquito qué es lo que hago yo dentro del instituto, junto con otros compañeros y con otras instituciones, y bueno, pues explicar los resultados que estamos teniendo, hacia dónde estamos yendo y qué logros estamos consiguiendo. Lo primero es hablar de Carmen. Carmen, en este caso, no es ninguna persona. Carmen es un reconstructor tomográfico que se creó hará unos 10-12 años aproximadamente dentro del grupo de modelización matemática avanzada. Carmen es un reconstructor tomográfico, si recordáis era lo que nos permitía decidir cómo deformábamos el espejo. Es un reconstructor tomográfico basado en un perceptrón multicapa. El perceptrón es el tipo de redes más sencillas. Muy bien. Concretamente, Carmen es lo que se conoce como un reconstructor MOAO. MOAO viene de Multi-Object Adaptive Optics. ¿Por qué es esto de Multi-Object Adaptive Optics? Porque en esta imagen que tenemos aquí es algo que podríamos ver en un telescopio. Cuando observamos en un telescopio, lo que vamos a hacer es utilizar estrellas que son conocidas, y son conocidas como estrellas guía. Estas estrellas son las que nos van a proporcionar la información en los sensores. Nos van a dar información de cómo la turbulencia está afectando a nuestra observación. Entonces, tenemos información de estas estrellas guía, que son las que se van a utilizar para alimentar nuestra red y nos va a permitir modificar el espejo para observar el asterismo que deseemos. El asterismo al final es el término que se utiliza para definir el objeto astronómico que estamos observando. Entonces, Carmen lo que hace es coger información de diferentes estrellas guía, combinar esa información y decidir cómo la atmósfera está afectando al asterismo que observamos. Si os fijáis, las estrellas están en una zona de la atmósfera que no es la misma que el asterismo. Entonces va a ser difícil conseguir saber exactamente qué está pasando en el asterismo señalado. ¿Por qué? Porque nunca tenemos información exactamente de esa zona. Tenemos información de los alrededores, pero nunca del centro. Eso va a ser una de las principales dificultades, pues bueno, de este tipo de reconstructores. El hecho de combinar información de diferentes zonas, pero que no son exactamente de lo que nosotros estamos observando. Carmen es un reconstructor que ya fue probado. Fue probado, si no recuerdo mal, en el año 2013 en el telescopio William Herschel de La Palma. Este telescopio es un telescopio de 4 metros y en aquellas pruebas se demostró que la red neuronal era muy robusta ante cambios en la atmósfera. Otro tipo de reconstructores eran muy sensibles ante variaciones más o menos bruscas o más o menos importantes en la atmósfera, mientras que la red neuronal se mostraba muy robusta ante este tipo de cambios. Le daba igual qué pasase en la atmósfera. ¿Qué ocurre? Este reconstructor fue probado en un telescopio ya hace unos años con un sistema de óptica adaptativa relativamente sencillo. Entonces, lo primero que nos planteamos dentro del grupo de investigación es saber si este reconstructor
estaba preparado para telescopios más grandes. Al final tenemos una red neuronal que tiene que hacer montones de operaciones. Todas esas propagaciones que hacemos hacia adelante, esas multiplicaciones por los pesos, esas sumas, etcétera, cuando tenemos muchas neuronas, eso escala, y además escala de forma cuadrática. Aumentar el número de neuronas hace que aumente mucho el número de operaciones que tenemos que hacer. Aumentar mucho el número de operaciones que tenemos que hacer acarrea dos problemas. Por un lado, implica que se tarda mucho más en entrenar. La red va a tardar muchísimo más en aprender. Hay que ajustar muchísimos más pesos. Es mucho más lento el proceso. Y además tiene otro problema, y es que la atmósfera cambia muy rápido. Cambia en el orden de los milisegundos. 1, 2, 0,5 incluso. Y eso obliga a tener que actualizar el espejo cada muy pocos milisegundos. Entonces, Carmen, que se probó en un telescopio real y funcionaba muy bien porque no tenía ningún tipo de restricción en cuanto a esos tiempos de funcionamiento. Era una red muy pequeñita que funcionaba muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Eso funcionaría en un telescopio más grande? Pues eso nos llevó a plantearnos la posibilidad de modificar un poquito el código de Carmen. La idea era la misma, utilizar un perceptrón multicapa, pero en lugar de funcionar en una CPU tradicional, en el ordenador de toda la vida, íbamos a utilizar GPUs, Graphics Processing Units, o tarjetas gráficas. ¿Vale? Básicamente la tarjeta gráfica es, pues a quien le guste jugar, lo que utiliza para jugar. Todos en nuestro ordenador tenemos una tarjeta gráfica. Es lo que hace que se pinte la pantalla, lo que renderiza lo que haga falta en nuestra pantalla. ¿Dónde está la diferencia entre la CPU tradicional que todos tenemos y la GPU? Pues básicamente en los puntitos verdes. Estos cuadritos verdes que tenemos, que está puesto ahí como ALU, que me perdonen los informáticos si hay en la sala de la aproximación que voy a hacer, pero es para entendernos. Las ALUs, al final, son como si fuesen los núcleos de nuestro procesador. Cuando hablamos de nuestro ordenador tiene 4 núcleos, 8 núcleos o 6 núcleos o un servidor que tiene 12, 36, los que sean, hablamos de esas zonas verdes. Si os fijáis, en la CPU hay muy poquitos cuadrados verdes, pero son muy grandes. Mientras que en la GPU hay montones de cuadraditos verdes pequeños. ¿Qué permiten las GPUs respecto a las CPUs? ¿Qué permiten las gráficas respecto a los procesadores tradicionales? Pues que van a tener muchísimos más núcleos, lo que nos va a permitir realizar cálculos mucho más rápido. ¿Por qué? Básicamente porque vamos a poder realizar montones de cálculos en paralelo. En una CPU tradicional podemos tener 4 núcleos, lo cual nos permite hacer 4 sumas de forma simultánea. En una tarjeta gráfica, las tarjetas gráficas modernas hoy en día tienen varios miles de núcleos. Eso implica que vamos a poder hacer miles de sumas de forma paralela. Esto hace que el proceso de aprendizaje y el proceso de ejecución de nuestra red neuronal se acelere de forma notable. Pase de utilizar tiempos inmanejables, por ejemplo, para el entrenamiento, a tener tiempos más que razonables en ese entrenamiento y también en esa ejecución. Por tanto, una de las primeras cosas que hicimos con Carmen fue implementarla en tarjetas gráficas. Aquí podemos ver un gráfico, bueno, de un artículo que publicamos hace un par de años, o 3, ya no me acuerdo, en el que comparamos los tiempos de ejecución de la red neuronal en diferentes tarjetas gráficas. Aquí, si os fijáis, en la tabla no vienen los tiempos en CPU, no vienen los tiempos en un ordenador normal, básicamente porque se sale del gráfico. O sea, está en unos órdenes que ni siquiera permite comparar. Sin embargo, gracias a hacerlo en tarjetas gráficas, conseguimos, no voy a entrar mucho en detalle de qué significan todos los datos, quiero sobre todo que se vea un poquito esa mejora y los tiempos, conseguimos que para un sistema muy grande, como es Dragon, Dragon es un benchmark que se está realizando para hacer pruebas de cara al futuro telescopio, bueno, telescopio extremadamente grande, que fue el del que hablamos previamente, en el que tenemos 11.000 entradas. Eso creaba una red con 11.000 neuronas en la capa oculta y 1.400 en la capa de salida aproximadamente. Si os dais cuenta, todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas. Eso implica simplemente que en las dos primeras capas tengamos que hay 11.000 por 11.000 conexiones. Eso son unos 100 millones de conexiones, bastantes más. Eso hace que tengamos que hacer 100 millones de operaciones, como mínimo, para cada red neuronal. Y hablábamos de tener que hacer eso en órdenes de milisegundos. En este caso, con la CPU aquello era completamente inviable, nos íbamos a los varios segundos, mientras que
con tarjetas gráficas estábamos manejándonos en el orden, como veis en los datos, 3, 2, 1, etcétera. ¿Vale? Habíamos conseguido que incluso con redes muy grandes funcionasen suficientemente deprisa. Esto era algo que nos pedían desde los diferentes telescopios, demostrar que nuestro reconstructor no solo era bueno, sino que podía funcionar suficientemente rápido. Con esto lo que demostramos fue, mira, las redes neuronales no solo funcionan bien, sino que además esa limitación en cuanto a la cantidad de operaciones que tienen que realizar está subsanada. Los tiempos, en principio, no deberían ser preocupación a la hora de implementar nuestro reconstructor en un telescopio. Vamos a poder modificar el espejo, pues bueno, en los tiempos que tenemos ahí abajo, en 2, 1, unos poquitos milisegundos. Esto además son con tarjetas gráficas que ya tienen unos años. Si repetimos este experimento con tarjetas gráficas más nuevas, probablemente no, los tiempos van a bajar de forma notable también, lo cual siempre es una buena noticia. Cuanto más rápido podamos modificar el espejo, mejor. Muy bien. Una vez que demostramos que ese reconstructor que ya teníamos basado en un MLP podía funcionar en grandes telescopios, lo que nos propusimos fue llevarlo un paso más allá. Dijimos, bueno, tenemos un reconstructor con un MLP, ¿por qué no usamos una red convolucional? Una red convolucional puede mejorar el rendimiento que nos da el perceptrón multicapa. Entonces, lo que decidimos fue probar una red convolucional con unos datos muy parecidos. ¿Qué cambia? Que antes las entradas de nuestro MLP eran vectores, eran arrays de una sola dimensión. Ahora lo que vamos a utilizar son imágenes de entrada de los sensores. Estas imágenes aquí con puntitos que veis es lo que podemos ver en el sensor de los telescopios. Esto es un sensor que se llama Sack-Hartman, que lo que hace es, bueno, descomponer el frente de onda en diferentes zonas y demás, y nos da esos puntitos. A partir de esos puntitos, nosotros lo que queríamos hacer era utilizar una red neuronal convolucional y sacar la turbulencia atmosférica que nos está afectando. Es decir, hacer exactamente lo mismo que hacía Carmen, pero ahora utilizando convoluciones. Realmente la turbulencia atmosférica es lo mismo que esa imagen, ¿vale? Con la única salvedad de que en este caso no queremos sacar la imagen como foto, sino la imagen como descomposición en polinomios, en un vector también. Muy bien, entonces pues decidimos probar si éramos capaces de conseguir esa turbulencia atmosférica partiendo de estas imágenes de entrada. Para ello, lo que hicimos fue utilizar 300.000 muestras generadas en un simulador y enseñárselas durante miles de veces a la red neuronal. Este proceso, gracias a realizarlo sobre tarjetas gráficas, se podía realizar en unos pocos minutos. Podemos tener una red entrenada en unos pocos minutos de tiempo. No hace falta esperar horas, días, semanas. Aquí la suerte, entre comillas, que tenemos es que son imágenes más o menos pequeñas. Veis ahí abajo de 112 por 112 píxeles. Cuanto esto escala, esto implica pues, bueno, unos tiempos un poquito más elevados. Pero bueno, hemos visto en diferentes pruebas, aunque no lo vamos a contar ahora, que incluso con ese escalado de imágenes, las imágenes crezcan, las convoluciones nos van a permitir que el tiempo no escale de forma ni siquiera lineal. Doblar la imagen no necesariamente va a implicar tardar el doble de tiempo en entrenar. ¿Vale? Existen mecanismos para poder acelerarlo. ¿Qué ocurrió con esta red que utilizamos? Utilizamos un enfoque diferente a lo que estaba haciendo todo el mundo. Antes, en la introducción, hablé del término Deep Learning. El término Deep Learning proviene de, traducido al castellano, de aprendizaje profundo. Se llama profundo porque lo que hacen es crear redes neuronales con montones de capas. Vamos a hacer montones de filtrados y vamos a poner montones de capas totalmente conectadas. Cuantas más, mejor. Esa es la filosofía que hoy se sigue prácticamente para cualquier tipo de aprendizaje. Sin embargo, lo que nosotros vimos fue que para este tipo de red, para este tipo de situación, funcionaba mucho mejor el caso contrario. Una red con muy poquitas capas y con filtrado, vamos a llamarlo agresivo, que reducía muy rápidamente el tamaño de la imagen. Imagino que la mayoría os estaréis preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué crees que esto dio mejor resultado? Pues por una razón relativamente sencilla. Una red muy grande, con muchos elementos, es muy compleja de entrenar. Tiene muchos pesos que ajustar y es muy difícil conseguir que el entrenamiento funcione bien.
Además, un detalle que he dejado un poquito aparte, que no he profundizado en ello, es que la mayoría de redes neuronales son clasificadores. Nos dicen si es un perro, un gato, un león, un ratón o lo que sea. Mientras que aquí tenemos salidas continuas. Queremos sacar valores continuos. Eso, unido a la complejidad de entrenar, hizo que este tipo de red que tenemos aquí, ya veis, son dos capas de filtrado y una sola capa totalmente conectada, nos permita sacar las salidas siendo la red que mejor resultados obtuvo. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el que se ve el error de frente de onda que se comete. Cómo de desviado está esa frente de onda deformado respecto al frente de onda plano. Y lo estudiamos en tres situaciones diferentes, para tres tipos de atmósferas. Una atmósfera calmada, una atmósfera más o menos promedio y una atmósfera con cambios fuertes. En todos los casos, la red convolucional fue la que mejor se comportó. Omití los datos del MLP para no alargar mucho la tabla, pero bueno, se puede comparar. Evidentemente, en todos los casos se mejora mucho la situación sin corrección y se mejora también mucho respecto al algoritmo de mínimos cuadrados, que es el reconstructor que tradicionalmente se ha utilizado dentro de la óptica adaptativa. Aquí podemos ver cómo la red convolucional consigue mejorar pues, al reconstructor digamos, más común que se emplea en este tipo de sistemas, ¿vale? Además de una forma relativamente notable. Y bueno, proporciona también otras ventajas que no toca ahora, pero ayuda, por ejemplo, a partir directamente de la imagen sin tener que hacer un procesado de la imagen, cosa que, por ejemplo, sí hace el algoritmo de mínimos cuadrados. Este logro, éxito que conseguimos con Carmen convolucional nos motivó pues, a probar nuevos sistemas. Este Projected Pupil Plane Pattern, que a partir de ahora, por simplicidad, llamaré P4, es un sistema bastante novedoso, del que ya habló Javier en la introducción, y es un sistema desarrollado en la Universidad de Durham. Este sistema lo que hace es enviar un láser de haz amplio reflejado por el espejo del telescopio. Hacer esto soluciona ciertos problemas que aparecen cuando utilizamos otro tipo de reconstructores. Va a eliminarnos un efecto que se conoce como el efecto cono, va a eliminar el problema del anisoplanatismo, que no vamos a entrar en ellos, pero proporcionaba bastantes ventajas. ¿Cómo funciona este sistema? Como decíamos, mandábamos el láser a lo largo del espejo del telescopio y tomábamos dos fotos de ese láser a diferentes alturas, que son las que veis ahí en la imagen, H1 y H2. Estas dos imágenes que se obtenían era esto, este pequeño borrón que se ve aquí. ¿Qué es lo que hacían tradicionalmente con este sistema que propusieron? Pues bueno, creo que fue hacia final de los 90, principio de los 2000 más o menos. Lo que hacían era algo parecido a una resta. Y a partir de la resta eran capaces de obtener cuál era la turbulencia que había por encima del telescopio. ¿Qué ocurría? Funcionaba perfectamente, pero solo si el láser tenía una potencia infinita. Este reconstructor, que era el original, era muy sensible al ruido. ¿Por qué? Básicamente porque este láser es un láser de haz amplio y es muy difícil tener unas potencias muy altas. De hecho, cuando estuvieron mirando en la Universidad de Durham, encontrar uno de 200 vatios era complicadísimo. Y lo normal era que fuesen de menos potencia. Entonces, si necesitábamos algo de potencia infinita y solo llegamos a 200 vatios, íbamos a tener muchos problemas con el ruido. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos? Lo que nosotros propusimos fue algo muy parecido a lo que ya hicimos con Carmen. Coger esas imágenes que tenemos ahí, pasarlas a una red convolucional e intentar sacar la fase. ¿Qué ventajas tiene la red convolucional? Básicamente, la red convolucional, como prácticamente todas las redes neuronales, son muy buenas lidiando con el ruido. ¿Qué implicaba esto? Que las redes convolucionales eran capaces de funcionar incluso con láseres de muy poca potencia. Llegaron a funcionar con láseres incluso de 20 y de 10 vatios. Esto hacía pues, que sea mucho más fácil de conseguir el sistema, el láser que vamos a utilizar, y además, bueno, pues más barato y menos peligroso, entre otras cosas. En este caso, esta red, por ejemplo, no vamos a profundizar en ella, pero sí que es un poquito más profunda. Aquí sí que tenemos muchas más capas, porque sí que vimos que añadir esas capas extra nos estaba proporcionando una mejora, cosa que, por ejemplo, en Carmen no pasaba. ¿Qué llegamos a conseguir? Pues, por ejemplo, que no necesitásemos las dos imágenes,
El reconstructor original necesita las dos, porque hace una especie de resta entre ellas, hace una diferencia entre ellas. Sin embargo, para la red neuronal le da igual. Solamente con la imagen de arriba o con la de abajo consigue recuperar pues, toda la turbulencia que hay por debajo de esa foto. Esto nos llevó pues, bueno, a los resultados que tenemos aquí en la gráfica, donde las líneas azules son los resultados de nuestras redes neuronales, la de línea continua con una sola imagen, la de discontinua con dos, donde se puede ver que incluso con potencias de láser bastante bajas, la red neuronal es capaz de funcionar. Y además, hasta que el láser no llega hasta unos 500 vatios más o menos de potencia, el reconstructor ideal que proponían originalmente no supera el rendimiento de nuestra red neuronal. Esto pues, está ahora mismo en fase de pruebas, esto se hizo todo en simulación y ahora mismo se está probando pues, ya en sistemas reales. Se está llevando a un banco óptico como paso previo a poder llevarse a un telescopio. Pero los resultados obtenidos ahora mismo hacen ser bastante optimistas en cuanto a la posibilidad, por un lado, de que funcione con láseres de menos potencia y, por otro lado, que funcione incluso con una sola imagen. No sea necesario siquiera hacer los dos. ¿Vale? Como comentario que pasé un poquito por alto, tenemos dos imágenes. Básicamente la de la izquierda es con una turbulencia un poquito más fuerte, la de la derecha con una turbulencia un poquito más suave. Vemos como la red funciona bastante bien en ambos casos. No es algo que le afecte de forma particular. Muy bien. Una vez contado todo esto, ya para terminar un poquito en hora, pues bueno, un cierre a lo que he contado y dar pie un poco pues a futuras cosas que podemos seguir haciendo dentro del grupo de investigación y del instituto. Lo primero, bueno, comentar que algo que es bastante sabido dentro del campo de las redes neuronales, pero combinación de redes neuronales y tarjetas gráficas es éxito asegurado. Hoy en día no hay nadie que esté haciendo redes neuronales que descarte por completo las tarjetas gráficas. Puede estar haciendo experimentos con otro tipo de sistemas, con FPGAs, con Xeons, con cosas por el estilo, pero el rey de las redes neuronales hoy en día son las tarjetas gráficas. De hecho, ya hay tarjetas gráficas específicas para acelerar aún más la computación de redes neuronales. Además, lo que hemos ido viendo es que para estos grandes telescopios que están llegando, las redes convolucionales pueden ser un filón. Las redes convolucionales nos permiten simplificar el entrenamiento, nos permiten reducir esas capas totalmente conectadas que nos aumentan muchísimo la cantidad de datos a computar y la cantidad de datos a entrenar, y por tanto, para esos futuros telescopios con grandes imágenes, el futuro parece estar dentro de las redes convolucionales. No vamos a ceñirnos únicamente a esos MLPs que teníamos previamente. Y por último, bueno, pues que la utilización de estas nuevas redes permite rescatar reconstructores o rescatar sistemas que habían quedado en el olvido. P4 era un sistema que estaba en un cajón, básicamente porque necesitaba un láser con una potencia infinita. Eso es imposible. Entonces, la red neuronal permitió sacar eso del cajón y decir, bueno, si utilizamos una red neuronal, podemos hacer que el sistema funcione con láseres de una potencia mucho más baja. Esto es algo que puede aplicarse, pues bueno, a otros sistemas. Por último, ¿qué nos queda? Evidentemente, las redes neuronales es un campo que cambia muchísimo. En los últimos 10 años ha habido una revolución brutal y uno se descuida 2 meses y sacan nuevas cosas, nuevos ajustes que probar, nuevas ideas para aplicar a nuestras redes neuronales y, por tanto, esas mejoras que aparecen continuamente van a tener que, o vamos a intentar siempre, aplicarlas a lo que ya tenemos. Por otro lado, el siguiente paso también es intentar llevar parte de estos sistemas que se están desarrollando en simulación a telescopios reales. Vamos a probarlos ya en sistemas de verdad, no únicamente en simulación. Ya se hicieron unas primeras pruebas con el Carmen original, pero hay varios de los sistemas que pues, deberían ser llevados a un telescopio de verdad. También, otra de las líneas con las que estamos trabajando es predicción de la turbulencia. Las redes neuronales funcionan muy bien prediciendo, entonces se va a intentar o se está intentando saber cómo va a ser la turbulencia en el futuro, conociendo todo lo que ha pasado. Intentar predecir cuál va a ser esa oscilación, cómo se va a seguir moviendo aquella onda que veíamos al principio. Y por último, otra línea de investigación con la que están trabajando otros compañeros es aplicar gran parte de lo que hemos visto hoy a óptica solar. No solamente vamos a observar el cielo por la noche, sino que vamos a intentar observar el sol. De hecho, desde el instituto se está participando, como comentó Javier al principio, en el telescopio solar europeo
y, bueno, imagino que ese será tema de una charla futura. Pero bueno, que sepáis que son algunas de las diferentes ramas en las que se está trabajando y en las que podemos aplicar, pues bueno, gran parte de lo que hemos visto hoy. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por haber aguantado durante estos 3/4 de hora. Así que nada, cualquier duda, comentario, sugerencia que queráis plantear, pues estaré encantado de resolverlo. Pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues vamos a esperar a ver los turnos de preguntas. Yo creo que deja la presentación puesta, que no me gusta verme tan grande en la pantalla, ¿no? Y por si acaso alguien quiere hacer referencia a alguna pregunta. Recordar alguna de las diapositivas, quería decir. Recordar que si alguien tiene preguntas, para no pisarnos, que utilice el iconito de levantar la mano, que si no estéis, los que estéis familiarizados con Teams no tendréis problema. Perdón, y los que no, pues buscarlo por ahí arriba. En mi ordenador yo veo una carita sonriente con una mano levantada y con una palma. Entonces, pues cuando queráis podemos proceder al turno de preguntas, si es que las hubiera. Sí, creo que Esteban ha levantado la mano. Ah, sí. Pues yo no lo veo. Ah, sí, aquí lo veo, espera. Sí, levanté la mano, muy buenas. No Pues sé si adelante. me veis bien. Sí. Te iba a decir que si no tienes inconveniente y puedes que abras la cámara. Pues, si quieres y puedes, ¿eh? No. Sí, puedo. Tengo el soporte roto, pero bueno, yo creo que más o menos se me puede ver. Bueno, lo primero, nada, agradeceros la charla, bueno, y la exposición a Carlos, muy interesante. Yo soy informático, sé que mencionabas tú de camino, o sea que, bueno, yo solamente tengo una duda en la explicación que diste de todas las redes neuronales. Vamos, me parece que está muy bien y que estáis haciendo algo extremadamente interesante con unos resultados fantásticos. La verdad es que en ese sentido, pues, no sé, es muy interesante. Yo, por ir al grano, tengo una duda. En el split que comentabas al principio de la charla, tengo dos dudas que están relacionadas, bueno, dos dudas o dos inquietudes. Por un lado, ¿en qué medida afecta a lo recogido por la cámara principal del telescopio, dado que lo que se intenta siempre es bueno, pues que en el tren óptico todo lo que coloquemos afecte lo menos posible a lo que vamos a observar? Y segundo, obviamente también entiendo que seguramente lo hayas dicho y a lo mejor yo no estoy, o sea, no me he dado cuenta, que la forma en la que trabaja esa cámara Carmen, ese sensor que utilizáis para la captación de datos, el orden de datos que recoge para luego ser procesados posteriormente sea el menor de los posibles, precisamente para reducir los costes de ejecución de esas redes neuronales. Vale, bueno, lo primero, el tema del splitter. Bueno, tampoco es un campo en el que yo sea experto, pero por lo que me han comentado habitualmente es un sistema que lo que hace es intentar desviar más o menos el 90% de la información se mantenga en la cámara y únicamente un 10% de esos fotones se desvían hacia el sensor. Porque evidentemente lo más importante al final es la propia cámara. Pero claro, si no consigues tener un sistema de óptica adaptativa que corrija, pues no, digamos, no vas a conseguir que la imagen sea lo más nítida posible. Entonces, se desvía un porcentaje lo más pequeño posible, entre comillas, eso, alrededor de un 10% de todo el haz de luz. ¿Vale? Sí. También hay sistemas que no necesariamente integran el splitter, ¿vale? No todos tienen integrado ese splitter. Depende del propio sistema y cómo esté configurado. Al final, ese era un ejemplo un poquito sencillo para entender todos los sistemas, pero no obligatoriamente todos tienen el splitter, ¿vale? Pero bueno, sí, dentro de que está, son al final divisores muy caros que distorsionan lo menos posible y que eso desvían al sensor una parte muy pequeña. Sí. Respecto a lo que comentabas de Carmen. Carmen al final lo que hace es eso, coger la información del sensor. ¿Dónde está el problema? Que el sensor no depende de Carmen. El sensor a nosotros nos viene dado. ¿Vale? Entonces, el sensor es el que es. Entonces, la cantidad de información que recoge Carmen va a venir condicionada por el sensor. El sensor en las primeras pruebas que se hizo era un sensor relativamente pequeño. Era un sensor que, si os dais cuenta de los puntitos que había de la imagen, pues recogía 7×7, o sea, había unos 49 puntitos. Lo cual implicaba, con varios sensores, pues unas 200, 300 datos de información. Los sensores más nuevos que hay hoy en día
son sensores de 30 por 30, de 40 por 40 y hay 7, 8, 10. Eso implica que tengamos ya más en el orden de los miles de entradas que tiene que procesar Carmen. ¿Vale? Entonces, a nosotros podríamos intentar simplificar esa información que nos da el sensor, pero esa simplificación la queremos hacer gracias a las convoluciones. Si las hacemos mediante el MLP, lo que vamos a hacer es cargarnos información, porque no tenemos forma de simplificar fuera de la red. Lo que vamos a decidir, lo que estamos intentando hacer es decidir, o sea, dejar que sea la red la que decida cómo hace esa simplificación, partiendo de una imagen muy grande, porque realmente las redes convolucionales es lo que permiten partir de una imagen muy grande que podríamos coger y decir, mira, yo tengo 300 por 300 píxeles, ¿por qué no hago un array de 300 por 300 en una sola dimensión? Pero claro, eso es muy costoso para un MLP. Pero sin embargo, la convolución simplifica eso, borra todo lo que no es relevante y lo que luego se le mete al MLP es un array muchísimo más pequeño. De tal forma que ese coste computacional es mucho más reducido. Vale. No sé si... Y una última cuestión. ¿Qué estrategias se están planteando para la predicción de esas turbulencias atmosféricas? Vale, se están utilizando un tipo de redes que se denominan LSTM, que son redes con memoria. Entonces, lo que se hace es básicamente entrenar a una red neuronal pues con cambios atmosféricos, digamos, sencillos. Entonces, por ejemplo, simplemente que hay una capa turbulenta que se mueva en una dirección. Entonces, lo que intenta hacer la red es que le enseñamos varias muestras de que la atmósfera se está moviendo en esa dirección y que la red sea capaz de encontrar que se mueve en esa dirección. Eso todo vamos complicando cada vez más y lo que le vamos enseñando es, pues, el experimento que ha hecho es, se le enseñan 30 muestras previas y tiene que predecir la 31. O sea, ¿qué va a pasar después? Y eso se hace muchas veces con muchas combinaciones diferentes y el objetivo es, bueno, pues ser capaz de predecir una atmósfera compleja. Ahora funciona con atmósferas muy sencillitas, con cambios muy simples, ¿vale? Pero el objetivo es, a base de muchas combinaciones, poder predecir algo mucho más complejo. Genial. Muchas gracias, Carlos. Gracias por todo. Gracias a ti, Esteban, por la pregunta. Ha levantado la mano Sergio Álvarez. Comentar mínimamente respecto al splitter es una pregunta muy interesante, que se están probando nuevas cosas, por ejemplo, utilizar el foco primario del telescopio, que es una zona ciega, porque ahí está alojado por la otra parte el espejo secundario. Y lo que pasa es que es una zona tan golosa, ¿verdad? Que se suelen poner cámaras de campo amplio o cosas así. Pero bueno, en esta idea de mezclar el PPP con las imágenes tomadas directamente de la cámara de campo amplio, estamos empezando a trabajar. Hay una idea ahí muy novedosa que, digamos que es complicado, pero que los tiros van por ahí. Bueno, Sergio, cuando quieras, tienes la palabra. Sergio Álvarez Ruiz, que has levantado la mano, ¿verdad? Pues sí. Sergio, yo veo que has deshabilitado el micrófono, pero no te oigo. O sea, que has deshabilitado, perdón, que has habilitado. ¿Tú le oyes, Carlos? Yo no te escucho. No escuchas a Sergio. Pues permiso tiene. Si el micro sale como abierto. Sí, sí. Bueno, entre que Sergio... Nada, no. Ahora sí. Vale. Una pregunta, Carlos. En los últimos años o el último año y medio así se estaba hablando mucho del tema de SpaceX, de los Starlinks y demás. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de cómo influye el tema de los satélites SpaceX? Porque tengo entendido que viene a ser bastante grave el tema cuando necesitamos capturar algún tipo de objeto que es en ese momento preciso, en esos segundos precisos en los que se necesita usar un telescopio gigante para tal. Las redes neuronales, entiendo que no es una corrección de la atmósfera y demás, pero ¿cómo influye que pase un satélite de SpaceX por delante a la hora de usar una red neuronal para ese tipo de cosas? Bueno, son cosas un poquito diferentes. Al final, la red neuronal lo que hace es eso, corregir la deformación de la atmósfera. Esto es lo mismo, si te pasa el objeto, el satélite por delante, es lo mismo que si tú estás haciendo una foto de un monumento y se te cruza alguien por delante. O sea, no tienes nada que hacer. Lo que va a ocurrir es que te la va a distorsionar. Evidentemente, si lo único que te interesa es lo estético, lo podrías postprocesar y remover. Pero claro, en este tipo de imágenes, lo estético únicamente suele ser secundario. O sea, lo importante es la propia información
que nos está llegando en cuanto a la cantidad de luz, a la imagen. Entonces, postprocesarla para eliminar el satélite no va a servir de nada. Entonces, si pasa el satélite por delante, no hay nada que hacer. Pero bueno, tampoco es... No, hombre, no iba a decir que no sea grave. Hombre, grave es... Pero bueno, o sea, que si en un momento determinado pasa una nube muy densa, te va a pasar exactamente lo mismo. O sea, la óptica adaptativa corrige la deformación de la turbulencia, pero si el cielo está completamente nublado, no hay sistema que lo corrija. La luz al final se va a distorsionar tanto que no va a haber quien vea la estrella que hay detrás. Entonces eso, el tema satélites, el tema contaminación lumínica también es algo muy delicado, pero también es verdad que suelen llevar telescopios a los sitios donde no hay este tipo de fenómenos. A desiertos ejemplo, y eso. En Canarias, en las islas, tienen, por ejemplo, también cerrado el espacio aéreo, porque los aviones no pueden pasar por encima de los telescopios porque lo mismo, te estropean la imagen. Entonces es bastante habitual, pues eso, los telescopios muy grandes están en Atacama, en el desierto en Chile, en Canarias, en Hawái, zonas donde ni hay mucha nubosidad y a ser posible no haya especial tráfico aéreo y evidentemente, bueno, temas satélites habrá que preguntarle a Elon Musk a ver si tiene cuidado de por dónde los pasa, pero no hay capacidad alguna ahora mismo, al menos que yo sepa, de corregir si te pasa eso por delante. No, no, es un tema muy delicado, pero es buena pregunta, Sergio. Ha sido seguro que alguna sensibilidad de algún observador por aquí seguro que le ha aflorado, porque en ciertas longitudes de onda es un tema serio, es un tema bastante serio, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos luchar contra los elementos. ¿Alguna Gracias. pregunta más? No veo más manos levantadas. Bueno, un poco por hacer de contrapunto y viendo que ya nos hemos pasado de hora, es cierto que las tarjetas gráficas son maravillosas, y ya hemos sido capaces de probar que no va a ser un problema que hagan todas las operaciones, y entonces ahora el problema lo tenemos en llevar la información a la tarjeta gráfica, ¿vale? En esos buses de datos. Que bueno, que es un problema que tendríamos también con FPGAs y que no tanto con procesadores, porque esos ya están embebidos, ¿vale? Pero bueno, que seguimos trabajando en ello y que hay mucho por lo que investigar y que habrá más tiempo en futuros seminarios para hacerlo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Hemos llegado en algunos momentos a picos de más de 43 personas, lo cual yo creo que para un primer seminario está muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición. Ha sido brillante, clara, es un tema complejo. Te pedimos mucho, condensar muchas cosas en muy poco tiempo. Se lo has puesto un poquito más fácil a los que vengan detrás y hablen de óptica adaptativa. Y nada más, reiterar mis agradecimientos y emplazaros a la siguiente sesión, al siguiente seminario, que no tiene fecha fija, pero que esperamos que sea en el mes siguiente. La idea es intentar hacer un seminario al mes y por supuesto estaríamos encantados de contar con todos vosotros para entonces. Muchísimas gracias y nada más. Bueno, muchas gracias por mi parte. Cerramos aquí este primer seminario. Sí, muchas gracias por mi parte también a todos por la atención y bueno, espero que os haya gustado y nada, cualquier cosa, si alguien quiere comentar algo por privado o lo que sea, pues bueno, estoy disponible para cualquier comentario, sugerencia o lo que sea, que al final también la idea un poco de estas charlas creo que era fomentar un poco la colaboración y ver si parte de lo que he podido contar yo hoy o de lo que nosotros hacemos dentro del grupo pues puede aprovecharse pues para el trabajo que esté haciendo otra gente pues dentro de su campo, dentro de su grupo de investigación o dentro de lo que corresponda. Así que nada, bueno, gracias de nuevo a todos por mi parte. Muy buena idea, Carlos. A partir de ahora instauramos que en la última transparencia tiene que aparecer el correo electrónico del ponente para que sea fácil de localizar. ¿Vale? Bueno, lo incluiremos en la sesión grabada. El correo de Carlos encima lo editaremos para que esté disponible. Bueno, pues ya, sin más, cerramos. Yo no sé si al salir nosotros se sale todo el mundo, pero con esto, y perdonad que estaba hablando sin cámara, con esto cerramos este seminario agradeciendo nuevamente vuestra participación. Hasta luego y cuidados. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana.